Que está llegando a Círculo Láser. Y vamos a presentar a la diputada, en este caso diputado suplente del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló. Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Tanto tiempo. Maru, la novedad es la ley de extensión de la licencia paternal, que, es un gran anhelo, pero ha venido quedando atrás y recién hace poco tú lograste que se legislara, y ahora la idea es que pase de 13 a 20 días de licencia para los papás bueno, los hombres que se convierten en padres. Contanos, traducinos el espíritu de la ley. Bueno, el espíritu justamente surge de la realidad de las familias de hoy en día, de las parejas. Digo, uno lo ha vivido en carne propia. Yo soy madre. En su momento eran 3 días corridos, luego hubo un hito en el 2013 que fueron 13 días corridos, y desde allí hasta entonces, hasta el 2024 que se votó esta ley en ambas cámaras, no había sufrido cambios esta normativa. Por lo tanto, lo vimos necesario empezar a trabajar en este cambio que realmente es bien importante, porque a veces te dicen son 7 días más. Bueno, pero son 7 días más que se suman a lo que ya tenemos, y de a poquito se va a ir aumentando esa licencia, que es tan importante porque acompaña, ¿verdad?, un cambio de paradigma, que, como siempre digo, en cuanto a los roles de cuidado de los progenitores. Los dos progenitores son bien importantes en la participación activa de ese cuidado, y estamos con esto generando esa corresponsabilidad en la crianza. Pretende, tú entendés, equiparar una situación que hoy no es equitativa. Bueno, todavía no es equitativo, obviamente que la licencia maternal es mucho más, y eso es obviamente perfectamente defendible. La madre es fundamental desde el primer día para la vida de ese recién nacido, obviamente, pero también lo es la participación activa del otro progenitor, porque no solamente para cuidar al recién nacido, sino también para acompañar ese proceso tan sensible de cuando llega un recién nacido a nuestro hogar, más cuando es el primero. Pero es bien importante seguir avanzando. Creo que esto es el puntapié inicial. Nosotros no creamos nada nuevo, modificamos lo que ya estaba, modificamos 2 leyes, la que abarca a los trabajadores del sector privado, dependientes y no dependientes, y los funcionarios públicos de la Administración Central. Y bueno, y la idea es seguir trabajando para seguir avanzando, ¿no? Uno siempre mira cuando legisla el derecho comparado y es maravilloso compararse con el primer mundo. Son 90 días en algunos países. Obviamente que eso falta, lamentablemente, para Uruguay un montón, pero quienes estamos ocupando estos lugares importantes, que somos los generadores de política pública, tenemos que empezar a dar esos pasos, aunque sea ponerlos sobre la mesa, para ir generando el debate y ese cambio tan importante que debemos hacer como sociedad, que acompañe también estos avances que son fundamentales. ¿Extrañabas el Parlamento, legislar? Bueno, en realidad estoy en el Parlamento. No, lo sé, pero digo, ocupando una banca. Bueno, yo soy diputada suplente, senadora suplente. El año pasado tuve el honor de presentar 2 proyectos de ley que hoy están en estudio en la Comisión de Legislación del Trabajo, la Ley Paz y la Ley Facundo. También presentamos junto con el diputado Gisdonian nuevamente el proyecto de trabajo sexual, que tuvo media sanción el periodo pasado y que ahora lo volvimos a presentar con otras modificaciones porque es de nuestro interés que avance, y está avanzando el tema. Yo estoy ahí, o sea, voy a seguir trabajando en los temas que me inquietan. Respecto a la ley de trabajo sexual, recuerdo haber entrevistado incluso en más de una oportunidad recientemente a Karina Núñez, lo hicimos en el streaming en La Mar en Coche, y tenía algunas diferencias. Bueno, Karina ha sido Karina ha sido una de las que ha estado permanentemente en contacto con nosotros. Decir lo contrario es faltar a la verdad. Nosotros en el periodo pasado, siendo gobierno, estábamos los dos integrando la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, y bueno, se presentó un proyecto por parte del Frente Amplio, y fue allí que nosotros dijimos, bueno, el gobierno debería hacer lo propio, y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Trabajo, que fueron los que redactaron el proyecto, y nosotros lo acompañamos del Parlamento. Ellos estuvieron en permanente contacto y consulta, tanto Karina como todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras sexuales. Pero nunca los dejamos por fuera, al contrario, porque legislar en esos temas tan delicados y tan sensibles implica involucrarse y tomar conocimiento de las voces que están activas en la situación, porque entiendo si no es muy difícil legislar. De los matices, María Eugenia, tenía que ver con definir qué era una trabajadora sexual o qué era una trabajadora sexual. Ellos tenían varias inquietudes, nos trajeron una propuesta a presentar, que nosotros le explicamos con el diputado Gisdonian, que es abogado de más, yo no, pero que había cosas inviables jurídicamente, por lo tanto
no las podíamos presentar y eso costó que se entendiera, pero lo entendieron y trabajamos en conjunto el texto. Inclusive el año pasado, cuando lo volvimos a presentar, todas las modificaciones que se hicieron fue en base a los requerimientos de ellos y todas viables, ¿no? Obviamente. Claro. Pero sí, a ver, ahí hay que avanzar un montón, porque la ley actual, desde principio la ley actual es del año 2002 del gobierno de Jorge Valle. Por eso digo, Valle. Principio del siglo, 2002. En una época que el trabajo sexual era totalmente distinto. Hoy hay otro me tipo. Interesa saber. Sí. ¿De qué forma se va a actualizar? ¿Cuáles son? En realidad nosotros lo que hacemos es derogar a texto expreso la ley vigente. Y bueno, y modificamos un montón de aspectos y disposiciones que eran reivindicaciones de ellas y de ellos de décadas, ¿no? Por ejemplo, el registro ante el Ministerio del Interior. Son los únicos trabajadores de Uruguay que tienen que ir a una policía a denunciar que van a trabajar. Claro. Y hay un registro tipo fichaje que además les surge en el pasaporte, trabajador sexual. Hay una discriminación y una estigmatización de décadas, que es un registro que además no se utiliza para nada, solamente para ficharlos y nada más. Entonces eso nosotros proponemos que se elimine y que estén bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, como todo trabajador y trabajadora. Lo otro es que ha cambiado el propio trabajo sexual. Hoy las formas de ejercerlo, las plataformas digitales lo hacen por vía virtual. Bueno, hoy no están contempladas en la ley ley vigente, o sea, lo dejas a libre interpretación del juez, y considero no que está involucrado. O sea, hay un vacío importante y nosotros también lo incorporamos dentro de este proyecto de ley. Obviamente que el carnet de salud, que tenía una visión siempre más sanitarista, ¿no? Y no tanto de protección en otras cuestiones como la salud mental, que también es algo que ellas nos venían a manifestar. Son colectivos históricamente discriminados, estigmatizados y que además son muy vulnerables porque viven en situaciones a veces que ellos te cuentan relatos, son muy desgarradores, viven con sus hijos chicos en las propias busquerías, se viven situaciones muy complejas de violencia, de abuso. Están expuestos totalmente al abuso y a la violencia durante no todo tienen el periodo de su trabajo. Sí, también. Totalmente. Dan a luz, en la semana tienen que volver a trabajar porque les retiran las cosas de donde están viviendo. O sea, hay una cuestión de vacíos y desprotección muy importante que Uruguay no se lo puede permitir. Es por eso que estamos con mucha ansiedad de que esto pueda salir adelante, y creo que hay consenso con el Frente Amplio porque ha venido avanzando el proyecto en la comisión. ¿Y en qué consisten las leyes Paz y Facundo? Siempre con nombres de personas, tus leyes. Cuando son temas así sensibles y que realmente son por causas como estas, para mí me gusta poner el nombre de quien haya pasado por la situación para visibilizar más el tema, porque recuerdo había otra de la ley Diana, ¿puede ser? No, Federica. La ley Federica. La ley Federica, que fue mi primer ley, que justamente la ley Federica es para parejas que tienen niños prematuros o con enfermedades derivadas de la prematurez o con internaciones prolongadas, en fin. Esa ley también dio que hablar en su momento. La ley Paz se inspira en Paz, que es la hija de un amigo. Una pareja de amigos que me vinieron a contar su testimonio, que vinieron, ellos estuvieron a Paz por tratamiento de fertilidad, les costó muchísimo, muy caro y también muchísimo a nivel emocional. Hay un desgaste muy profundo de las parejas a nivel emocional y físico, de la mujer y del hombre también, para este tipo de tratamientos, y en Uruguay es carísimo. Porque en el Fondo Nacional de Recursos existen los copagos, que son diferentes tipos de franjas, que se estudia la situación económica y acorde a eso, el copago que tengas que pagar, pero son hasta 3 veces que lo podés hacer, y si falla la primera tenés que volver a pagar todo de nuevo, 2, 3. Y realmente las parejas son casi todas de clase media. Ellos te dicen, nos tenemos que endeudar, sacamos un préstamo y se atrasa el tratamiento, porque hasta que no terminen de pagar el préstamo, porque estamos hablando de miles de pesos, no pueden, entonces... Y teniendo en cuenta que además, si posteriormente se cumple el deseo, que es el embarazo y que venga un niño, los gastos que eso asocia también. Intrínsecos. Pero eso queda secundario en relación a todo lo que tiene que gastar. Ya de por el costo base son 300.000 pesos base, nada más. Y después hay otros tratamientos que vienen, que se te piden, que valen 80, 100, 90, 50, 30, 20. Y va saliendo todo como en cuentagotas. Y si falla eso, todo de nuevo. Imagínense lo costoso que es en un país como Uruguay, con la crisis que tenemos de natalidad, que las parejas se tengan que estar endeudando para poder formar una familia. ¿Y qué solución? Y bueno, nosotros en este proyecto de Ley Paz, lo que nosotros proponemos es eliminar estos copagos,
buscar la forma de poder cubrir esto, que el Estado cubra esto, sí. porque es muy injusto, yo siempre lo digo, capaz que suena mal, pero el que no tiene ingresos o muy bajos tiene copago cero, pero el que labura, la clase media trabajadora, que va para adelante, que manda a sus hijos a la escuela, a la universidad, al liceo, los educa, los forma para contribuir a nuestro Uruguay del futuro, es la más castigada. Estamos castigando a la clase media. Sí, absolutamente. Lo estamos castigando, porque el que puede lo hace. Una tasa demográfica complicada. El que ¿no? puede lo paga en otro lado, Claro, se va de Uruguay claro. porque es más rápido, en Brasil, Argentina. El que no tiene lo hace gratis prácticamente. Y el que labura y el que está ahí todos los días pagando los impuestos, no tiene nada. El Estado no les da nada. No, y Entonces, además Que realmente salga la ahí- frase de Tomás Lin, los nabos de siempre, ¿no? Sí, pero es que es así, totalmente. la clase media trabajadora ha sido históricamente muy impactada en nuestro país y la verdad, no está muy protegida. Y bueno, hay que pensar más también en esas familias que aportan tanto. ¿Y la a ley nuestro Facundo? país. La ley Facundo, justamente, lo trabajé mucho con el Castillo, es una ley que dispone una licencia especial a los padres que tienen hijos con cáncer, que hoy en día no hay nada en Uruguay. No. Los padres que atraviesan esta dramática situación tienen que ir a un psicólogo o un médico que sea empático y lo certifique por una cuestión de salud mental y extender un poco más la licencia porque no tienen nada y se les descuenta, ¿no? ¿Ya está legislada? No, está estudio. No tiene ni media sanción. No tiene ni media sanción. ¿Y sos optimista de que...? Soy optimista porque bueno, yo tengo buen vínculo con todos mis compañeros allá en el Parlamento, si bien no soy más diputada titular, tengo amigos en la comisión y estoy segura que va a avanzar. Esto en el Parlamento es como todo, es diálogo, consenso, romper un poco los cocos todo el tiempo, ¿viste? Para que se den cuenta de la importancia de estos Y temas. además es un tema que es le un puede- tema sensible que ha y afectado, que le puede afectar pasar a a cualquiera y es real, Exacto. es real, Facundo No justamente. es un tema que genere divisiones. No, Bueno, no es pero un tema puede de- estar el que te diga, ¿y cuánto nos sale? ¿Y cuánto esto? ¿Viste? Bueno, Siempre están las críticas en lo económico. Cualquiera puede Pero buscar el pelo del huevo, pero digo, Sí. me da la impresión que el espíritu es simpático para todos los sectores políticos. Sí, a eso quería ir, porque vos has impulsado siempre, María Eugenia, este tipo de temas, este tipo de proyectos. Quería preguntarte por ese perfil, pero a su vez, yo recuerdo, porque lo hemos conversado incluso alguna vez, esto ha provocado, incluso en su momento en la interna del Partido Colorado, y a muchos que te criticaban por tener este perfil, por poner estos proyectos en carpeta, y de repente no otros temas de la agenda política más dura. Por lo tanto, seguramente tuvo algún precio. A pesar de eso, seguís manejando esa idea, esta agenda. Quería preguntarte por qué esta agenda. es una agenda ballista, netamente ballista. Son políticas públicas generadas del corazón del ballismo. Yo me defino ballista, colorada y ballista. Así que lo hago desde la convicción. Y a propósito- Desde la experiencia, yo siempre digo, bueno, vos sabés porque fui compañera de tu hermana de trabajo, trabajé muchos años en lo privado, integré un sindicato y uno se prepara en lo social y estuve muy vinculada a estos temas y bueno, y yo siempre dije, si llego a lugares donde pueda cambiar la vida de la gente, voy a realmente ir donde realmente le mueve la aguja a la gente. Digo, Bien. son temas que realmente impactan en la vida y es a lo que yo siempre decidí dedicarme, hago política para eso, para cambiar la vida de la Y gente. Y estos creo son que este tipo de sí. leyes sirven para eso. Y creo que son este tipo de temas también los que generalmente traen las mujeres a la mesa en el Parlamento. Sí. Por Y es supuesto, muy sin importante, duda. y es muy importante porque era lo que vos decías, Fabián. La famosa sensibilidad la femenina. agenda dura, la Y agenda sí, bueno, dura. pero hay Cuando quienes le estás- reclamaban que no, que hay que los Está bien. colorados tenemos que hablar de esto, Está no bien, de... pero- ¿Quiénes? ¿quién Yo en no? mi sector he sido siempre respaldada. A mí me parece que está Este- bueno que, además, creo que María Eugenia tampoco se aleja de la agenda dura en los momentos que tiene No, que no. estar, Claro. para nada, pero también me parece que está bueno que estos temas se pongan arriba de la mesa, porque generalmente esas son las miradas con perspectivas distintas. Claro, la Sin canasta higiénica embargo- menstrual esa me provocó mucho palo, dentro y fuera. Sí, por Bueno, ejemplo. Pero había que poner la cara. y Yo bueno, te la quería puse. preguntar Por ejemplo. eso. Yo doy la cara Lo de- siempre. Lo de tenencia compartida Ah, que generó bueno, ahí también me quedaron cuántos palos, ¿no? muros, acoso en redes. Sobre todo respecto al episodio del hombre que secuestró a sus hijos y se arrojó al mar. Claro. Ahí recuerdo que desde el oficialismo, desde el Frente Amplio, se cuestionó la tenencia compartida. Vieron, querían tenencia compartida, miren, hay casos como este. Bueno, la ley de tenencia compartida fue arduamente debatida. Yo fui una ferviente defensora, opositora, a tal punto que las modificaciones que sufrió fue a raíz de mis pedidos. Me acuerdo de Rodrigo Blas, venía a decirme, vamos a hablar, hay que votarlo. Bueno, que se llenen mis modificaciones. Y fuimos, nos sentamos, y hice el diálogo que hay que hacer.
No, eso no se evita con una ley, no se puede legislar la patología. Claro. Claro. Eso es inevitable. No es culpa de la ley, es culpa del enfermo que puede tomó estar la esa persona. decisión y que mató a los Claro. hijos y se suicidó. Eso, las patologías son muy difíciles de legislar. Así que es muy fácil echar la culpa a la ley. Cuando además el Frente Amplio estuvo 15 años gobernando y bueno, y no ha cambiado y han habido situaciones similares en sus gobiernos. O sea, no, creo que esos temas, como ahora lo que está pasando en el INAU. Lo que está pasando en el INAU es gravísimo. Y no es una cuestión de echar la culpa a un partido ni a un gobierno. Pero bueno, tuvieron 15 años, ahora están en un año y poco de gobierno, han habido muchas muertes inexplicables, la presidenta no da la cara, no sale, no explica. Creo que ahí tenemos que dar la cara a los políticos y preguntar qué está pasando, por qué pasó esto. No hay que cambiar. ¿Cómo podemos permitir que estos gurises se mueran? O incendiados, o durmiendo, o que se escapen y se mueran y se parcan en una playa muertos. Están bajo tutela del Estado. Tenemos que dar la cara y ser responsables. Y los políticos tenemos que generar esas políticas de protección para esos niños y esas niñas y esos adolescentes y generar las acciones para cambiar. Porque evidentemente algo está mal. Y bueno, tenemos que dar la cara y decirlo. ¿Nos equivocamos? No, quizás sí, bueno, pero ustedes son el gobierno, hagan algo. Bien. Y tenemos que decirlo. ¿Cómo ves al Partido Colorado hoy? ¿Cómo lo ves parado en el sistema político? Bueno, bien, el partido yo lo veo muy fortalecido, bueno, muy activo obviamente. Estamos trabajando muy bien, bajo la gobernanza de Andrés Ojeda como secretario general, el partido se activó un montón, ha estado recorriendo el país con el Comité Ejecutivo Nacional, bueno, mostrando unidad también partidaria. Yo creo que más allá de las diferencias notorias que han tenido públicas los diferentes líderes del partido, digo, más allá de sobre eso. todo Ojeda con Bordaverde. Y bueno, ¿no? sí, pero luego en los momentos donde hay que tomar decisiones estamos todos unidos trabajando en conjunto por el país, eso es lo importante. Bien. Bueno, muy bien, María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, gracias por esta charla. Gracias a ustedes, un gusto. A las órdenes, tenemos este cierre de los amigos de la Intendencia de Colonia. Si contás los días para volver a Colonia, si soñás con sus